Dios te bendiga en esta mañana, querido oyente. Dios los bendiga a todos ustedes en esta hermosa mañana. Les traigo una predicación, una meditación en la palabra, porque muchos de nosotros o muchas personas hablan de que Dios es amor y que Dios perdona todos los pecados que hacemos, y es verdad, pero también hay consecuencias si no te arrepientes. Unas consecuencias grandes, porque también es fuego consumidor y la ira de Dios viene sobre toda persona desobediente a su palabra. En esta mañana le puse el tema la ira de Dios. Y para comenzar, querido oyente, voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que te sirva esta palabra que voy a predicar esta mañana. Gloria al Señor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vemos por medio de la palabra del Señor de que la ira de Dios viene todo aquel que hace injusticia. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es una expresión de justicia y amor. La ira de Dios, Él siempre hace lo justo. Él siempre hace justicia. Él es Dios. Y Él es amor también. Vamos a ver por medio de su palabra, querido oyente, 3 tipos de ira, de la ira de Dios. Y para eso, querido oyente, voy a leer nuevamente esta palabra del Señor. Primero, quiero que veamos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los hijos desobedientes. Este es el enojo de Dios y su reacción permanente al pecado. Dios ama al hombre, pero Él odia al pecado. Bendita su palabra. Dice en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios advierte que no les dejemos engañar con palabras vanas, porque si nosotros nos dejamos engañar por no leer la palabra, por escuchar la voz de hombre, entonces viene la ira de Dios y vienen las consecuencias, querido oyente. Entonces vemos aquí, primeramente, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo aquel hijo que desobedece a Dios, viene la ira de Dios. Y la ira de Dios no es como la de nosotros, que nosotros queremos vengarnos, queremos hacer algo que nos hacen. Pero Dios no. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es puro. Dios es Dios y Él tiene derecho de hacer lo que Él quiere con su creación. Bendita es su palabra. Segunda, la ira de Dios es provocada por la conducta malvada de algunas personas, máximamente de los líderes de las iglesias, de los líderes de las congregaciones, también de los líderes mundiales, de los líderes de los pueblos, de las ciudades, porque ellos son los responsables. Ellos han sido puestos por Dios para poner orden, pero no para abusar de las personas. Por lo tanto, la ira de Dios viene sobre esas personas. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice en Éxodos 4:14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón.
Dios estaba enviando a Moisés a sacar al pueblo de Israel. Y él siempre puso excusas, que no sabía hablar. Entonces Dios se enojó contra Moisés, porque Dios ya lo había escogido para que sacara al pueblo de Israel y él estaba poniendo excusas. Todo aquel líder de la iglesia, todo aquel pastor, todo aquel que dirige una congregación, no debe de ponerle excusas a Dios, porque vendrán consecuencias. Vendrá el enojo de Dios y vendrán consecuencias para esa persona por desobediente, porque él ha sido escogido para dirigir una congregación, para predicar la bendita palabra, para hablarles a aquellos que no conocen de la palabra. Y cuando el líder, sea el pastor o un líder religioso, desobedece a Dios, vienen las consecuencias contra él. Bendita es su santa palabra. Otro también por la infidelidad del pueblo de Dios. Cuando un pueblo de Dios ha sido apartado para Dios, pero es infiel, viene la ira de Dios contra él, contra todo el pueblo. Porque las consecuencias vienen porque a veces todo el pueblo se corrompe. Si un líder está corrompido, se puede corromper todo el pueblo. Entonces viene la ira de Dios sobre ese pueblo. Dice en Números 25, del 1 al 3, para reafirmar esta palabra que te estoy diciendo. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Qué triste, hermano, que después de conocer un pueblo a Dios, después de haber servido a Dios, después de caminar con Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando la verdad, escuchando y tomando las promesas de Dios, se vuelvan a los ídolos, se vuelvan al mundo, que tomen pareja o mujeres del mundo que no conocen de Dios y que se les ha hablado de Dios y no quieren, sino que son atraídos por esas mujeres para ir a adorar y hacer las cosas que hacen ellas todavía en el mundo, de donde Dios te sacó. Cuidado con eso, querido oyente, porque verdaderamente Dios es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor. Ya vimos 3 tipos de la ira de Dios. 1, sobre los hijos de desobediencia. El 2, los que provoca, lo que es provocado por algunos líderes cristianos. Y la tercera, por un pueblo que se rebela contra Dios, por un pueblo que se regresa a adorar ídolos. Sabemos y hablamos muchas de las veces de los ídolos. Puede ser ídolos materiales, pero también puede ser ídolos de música o ídolos de dinero. Tanto Dios que hay en este mundo, y nosotros ahora no adoramos a dioses ajenos, sino adoramos a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de los dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero Él nunca dejó su lugar. Él ha sido siguiendo siendo Dios 100%. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso te digo, querido hermano, la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia, contra el pueblo que pone la espalda a Dios. Por eso debemos de caminar correctamente en esta vida si hemos venido a Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo. La palabra de Dios dice que nos ha separado para Dios. Y si Dios nos ha separado para Él, ¿cómo es posible que muchos han regresado al mundo a comerse su propio vómito? Oh, alabado sea el nombre de Cristo. Tengamos cuidado, queridos hermanos, porque esto es peligroso. La venida de Cristo está pronto, ya está por llegar. No sabemos ni la hora
porque no lo dice su palabra, pero dice que llegará como ladrón en la noche o como relámpago. Estemos preparados. No provoquemos a ira a nuestro Dios, porque si no, te vas a quedar. Y al quedarte, sufrirás las consecuencias en la gran tribulación. Sufrirás las consecuencias por la desobediencia y por el pecado. Dios te ha apartado para Él, sírvele a Él, porque no es bueno servir a Dios, señores. No es bueno servir a Dios y servir al mundo. Ya no regreses al mundo. Y si a punto estás de regresar al mundo, arrepiéntete y ven a Cristo. Escapa por tu vida, porque tú eres el responsable de tu salvación. Aquí no hay con que un pariente o alguien te va a llevar al cielo, como enseñan en otras religiones. Eso es equivocado. Ni por medio de oraciones, ni por medio de veladoras, ni por medio de misas, ni por medio de nada de eso. Después de muerto te llevará al cielo. Aquí tu decisión es personal. O eres de Dios o eres del diablo, porque no hay más que dos cosas: el cielo o el infierno. Pero tú eres el que decides. Decide por Dios. Yo te lo aconsejo, porque vivirás eternamente con Dios. Porque el camino ancho te lleva a la perdición. En el mundo hay muchos caminos. Muy amplio está el camino del mundo. El diablo te invita a cosas pasajeras. El diablo te invita a fiestas, te invita a riquezas. Pero ¿cuál es la consecuencia? La paga del pecado es muerte, dice su bendita palabra. Arrepiéntete tú que andas en el mundo y que ya conoces de Dios. Ten cuidado, no sea que te sorprenda la muerte y te vayas directamente al infierno, porque así lo dice la palabra de Dios, que no entrará ninguna cosa inmunda al reino de Dios. Regresa a Cristo, ven a servir al Señor de corazón. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Dios busca hombres y mujeres valientes que quieran pelear la batalla contra Satanás, que el Señor lo reprenda. No seas cobarde, no regreses al mundo, no regreses a donde Dios te sacó, porque Dios con su misericordia y con su poder y por medio de Cristo Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Y qué triste que después de haberlo conocido te vayas a perder, te vayas a ir al infierno por no hacer caso a la palabra de Dios. Deja a tus amigos que te llevan al mundo. Deja todo lo que te lleva al mundo. Pídele a Dios que te ayude a dejar, si tienes vicios, que te ayude a dejar esos vicios. Que te ayude a seguir adelante, que te dé fuerzas. Dice la palabra del Señor, que si pides, Él te la dará. Él te dará fuerzas. Él te dará alas como las águilas. Él te dará fuerzas como al búfalo, así dice la palabra del Señor. Dios está esperando tu arrepentimiento para que puedas continuar por el camino correcto. Endereza tu camino. Ven al camino angosto, pero que te lleva a la verdad, que te lleva hacia Dios. Ya no tardes, porque la venida de Cristo está cerca. Y qué triste, querido hermano, querido oyente, que después de haber conocido a Dios, después de haber conocido el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, te vayas a perder. Qué triste, querido hermano, porque vendrá el lloro y el crujir de dientes. Quiero que entiendas que después de levantar a la iglesia mi Padre Celestial, mi Señor Jesús, vendrá la gran tribulación y allí será el lloro y el crujir de dientes, pero ya va a ser tarde, porque ya se ha ido la iglesia de Cristo a la boda del Cordero. Yo te invito en esta mañana que te arrepientas y que vengas y vuelvas a los caminos de Dios. Y unidos oremos a Dios para que Dios nos ayude a continuar hasta el final. No dejes que otro tome tu corona, porque Dios desde que te rescató, desde que te perdonó, ya te tenía tu corona preparada. Pero no dejes que alguien ocupe tu lugar. Ven a Cristo. Yo te invito, Padre, te pido en el nombre de Jesús que pongas en el corazón del oyente de regresar a tus caminos, con un corazón sincero. Bendita es tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús.